Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este ciclo de conferencias con el tema que es teletrabajo y educación online, nuevas formas de producir y aprender, impartida por el doctor Iván Fernández Suárez desde España. Él es licenciado en Pedagogía, especializado en Pedagogía Social y Laboral por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Él es máster oficial universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de La Rioja, máster en Sistemas Integrados de Gestión por FUMASTUR. También cuenta con un programa de doctorado en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Pública de Navarra. Como doctor en prevención de riesgos laborales, está especializado en el análisis de factores que competen la personalidad del trabajador para la identificación de patrones de comportamiento seguro o inseguro y su intervención en la reducción de la siniestralidad laboral, análisis de la propensión al incidente laboral. Ha participado en diferentes congresos de investigación, así como publicación de diversos artículos. Él es académico en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores como director de maestrías de PRL y SIC, docente en maestrías y doctorados de investigación y docencia. También es director de tesis doctorales, miembro del Sínodo de Evaluación de Tesis Doctorales. Él ha laborado en Grupo La Cera como responsable de prevención de riesgos laborales en empresas de servicios con más de 4,000 trabajadores a nivel nacional. Actualmente trabaja en Fraternidad Mutua de Accidentes de la Seguridad Social. Agradecemos su participación en este ciclo de conferencias. ¿Puede comenzar, doctor Iván? Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ha sido muy generosa y por todo tu apoyo, como siempre vienes haciendo con las conferencias en CPS. También agradecer a todos los participantes, a todos los asistentes, pues el esfuerzo que efectúan en estos momentos duros que estamos pasando todos por el coronavirus y que se hayan animado un viernes, aquí ya en España de noche y allá del Atlántico pues por la tarde, en dedicar un poco de tiempo pues a acudir a esta videoconferencia. Y espero que sea atractivo, espero que consiga pues abrirles un poco las vistas. Lógicamente el contenido quizás cobre más relevancia hoy porque nos encontramos todos recluidos en nuestras casas, al menos aquí en España pues llevamos ya 2 semanas sin poder salir por el contagio masivo que se está produciendo. Entonces muchos nos estamos viendo orientados o reorientados a efectuar el teletrabajo. Esto ocurre de una forma pues no premeditada, no planificada y obviamente se complica un poco más. Lógicamente desde mi punto de vista, desde mi experiencia, también voy a explicar pues cómo debería ser un teletrabajo y una educación online correcta, con planificación y con los recursos más orientados. Lo que vamos a buscar aquí pues es explicar las ventajas y las desventajas que puede tener pues esta modalidad que sin duda alguna pues cada vez es más presente, está más presente en la sociedad y que a día de hoy, pues con toda esta situación que nos está sometiendo la pandemia del coronavirus, pues al final se está extendiendo de forma masiva. Por ello, pues el título de la presentación pues habla de teletrabajo y educación online, las dos nuevas modalidades de producir o de aprender a las que pues la sociedad se enfrenta. Ha habido muchísimos cambios y por ahí voy a comenzar. Ha habido muchísimos cambios y sí que es cierto que la evolución que hemos sufrido pues ha sido continua a lo largo de la historia del ser humano, pero probablemente en esta etapa final, en estos últimos años, los cambios aún han sido un poco más relevantes. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma de trabajar. Está claro que las exigencias pues cada vez son más profundas, son más de carácter mental. El trabajo físico poco a poco se va reduciendo, pero por contrapartida, el nivel de estrés, la exigencia mental que tenemos cada día pues es mucho mayor. Casi todos ya trabajamos de forma continuada con nuevas tecnologías, pues bien sea un celular, bien sea una computadora, bien sea una tablet, y obviamente esa conexión continua que tenemos y ese aprendizaje continuo que demanda, pues al final también puede resultar un problema para nuestra salud. Al fin y al cabo, aquí hablamos casi siempre de salud y para que un trabajador o una persona sea productiva, pueda aprender, demanda o necesita pues un estado de salud lo más adecuado posible. La relevancia que tenemos a nivel de comunicaciones es tan alta que al final os he puesto dos noticias que creo son representativas. La primera es que 8 de cada 10 bebés, 8 de cada 10 menores de 6 meses,
ya aparecen en Internet. Nuestra exposición social es tan elevada que incluso personas sin aún capacidad de decidir, con menos de 6 años, lógicamente, no saben todavía hablar como para poder decidir, ya aparecen en algún tipo de fotografía, en algún tipo de red social o algún tipo de elemento de Internet. Hasta ahí ha llegado la evolución de las nuevas tecnologías, hasta ahí ha llegado la exposición social que tenemos en esta nueva era. Ahora pensaremos, gracias a Dios, porque con el estado de aislamiento que tenemos por el coronavirus, pues también se agradece que podamos tener esta interrelación. Pero debemos ser conscientes de la relevancia a nivel social y a nivel personal que tienen las nuevas tecnologías en nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de estudiar. Incluso, otra noticia que os he capturado, pues habla de que Google tiene mayor capacidad de pronosticar una enfermedad cardíaca que incluso un médico a nivel de consulta. ¿Por qué razón? Pues porque conoce absolutamente todos nuestros gustos, todas nuestras tendencias, nuestra forma de vida, y cuántas veces nos encontramos que estamos pensando en comprar algo y automáticamente ya nos aparece ese anuncio totalmente dirigido a nuestras necesidades. ¿Por qué? Pues porque la red, porque Internet, nos conoce a veces incluso mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y lógicamente, como futuro teletrabajador o como presente teletrabajador o estudiante de educación online, tengo que aprender a ver qué capacidades tengo que tener, qué necesidades tengo que tener o en qué puedo mejorar para lograr ser efectivo en esta situación. Lo primero que tenemos que tener claro es que nuestra vida ha cambiado totalmente, nuestra generación ha cambiado totalmente. Hemos pasado de trabajos y de situaciones de espera, de presentismo. ¿Cuántas veces hemos estado en un puesto de trabajo sin mucha tarea que realizar, esperando a que llegue la hora de irnos? ¿Cuántas veces se ha valorado a una persona porque se pasa cientos de horas en su puesto de trabajo cuando en realidad no está siendo productivo? A eso lo llamamos presentismo. ¿Qué sentido tiene ser bien visto únicamente por estar allí? Cuando lo lógico es que seamos bien vistos por la productividad que tenemos, por hacer bien las cosas o por el rendimiento académico profesional que podamos tener. Al final, estamos viendo que hemos pasado de una sociedad en la que había que esperar a una sociedad en la que todo es inmediato. Queremos algo, lo compramos inmediatamente, nos lo traen a casa. ¿Tenemos alguna duda, algún sentido? Antiguamente había que preguntar al profesor, teníamos que acudir a una enciclopedia y las dudas profundas pues tardaban mucho en resolverse. Hoy, cualquier duda que podamos tener, automáticamente Internet nos da una respuesta. Otra cosa es que busquemos una respuesta correcta a una fuente fidedigna o que la información que vayamos a obtener pues sea realista o sea falsa. Pero sabiendo seleccionar bien nuestras fuentes de información, tenemos a nuestro alcance absolutamente todo el conocimiento. No necesitamos a ningún profesor. Yo soy profesor, pero a mí no me necesita nadie para aprender. El conocimiento está en las redes y cualquier necesidad que yo tenga, ahora mismo casi se puede cubrir de forma inmediata. Esto ha supuesto un cambio importante. Hemos pasado de estar esperando, hemos pasado de estar presentes en las empresas a tener todo prácticamente inmediato, a tener todo prácticamente desde el minuto cero y a ser valorada mucho más la eficacia. Necesitamos que el teletrabajador no esté presente, sino que sea eficaz, que tenga una tarea y la cumpla. Y cuando cumple esa tarea, que pueda destinarse a otra tarea. Al final se busca también esa mejora en cuanto a la productividad. Todo esto, lógicamente, nos lo ha dado pues el cambio social tan palpable que estamos notando. Aquí os he puesto las últimas generaciones o los nombres de generaciones que van marcando desde los baby boomers hasta la generación Z. Yo soy un millennial, que soy del 80, y sí que es cierto que el cambio ha sido tan drástico, ha sido tan elevado, que es que ha cambiado hasta la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos relacionamos con las personas con las que tenemos confianza. ¿Quién de aquí, estamos 60 y tantas personas, quién de aquí no tiene una red social? ¿Quién de aquí no utiliza WhatsApp? ¿Quién de aquí no tiene un Facebook o tiene algún tipo de red social para comunicarse con sus seres queridos o con sus amistades? Al final, todos o prácticamente todos nos hemos visto abocados a este tipo de nueva tecnología, este tipo de forma de comunicación que ha cambiado un poco la forma incluso de vivir. ¿Alguien sabría decirme, de todos los que estéis aquí, a través del chat, cuánto tiempo tienen estas redes? ¿Hace cuánto tiempo que hemos comenzado a utilizar, pues eso, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram? ¿Tenéis una idea de cuánto tiempo llevamos conviviendo con este tipo de redes? ¿Alguien se aventuraría? ¿Cuántos años llevamos con este cambio tan profundo de forma de comunicación? A ver si alguien se aventura a poner
una fecha. Parece que hemos nacido con estas tecnologías en nuestras manos, pero no hemos nacido con estas tecnologías. Alguno puede ser muy joven, pero no creo que haya nadie aquí que sea más joven que las nuevas tecnologías que estamos comentando. Mira, María Isabel dice 22 años. Habla de 22 años. Adriana, 20 años. Karina acorta mucho, 8 años. Y Harry se centra en los 10 años, poco más de 10 años Facebook. Pues habéis empezado por los veintitantos, pero afináis mucho más. Fijaros las fechas. WhatsApp aproximadamente en 2009. Ya sabéis que esto, pues hay versiones beta y lanzamiento en diferentes países, pero aproximadamente, por ahí andábamos, aproximadamente las redes sociales como tal, con su uso masivo, con el uso que tenemos actualmente, pues tienen en torno, pues fijaros, en 10, 12 años, incluso menos. Es decir, nuestra adolescencia, al menos la mía, que quizás sea mayor que vosotros, pues tiene ausencia total de este tipo de sistemas de comunicación. Yo no tenía un celular cuando tenía 18 años, yo no enviaba un WhatsApp cuando tenía 18 años. Por lo tanto, en únicamente 10 años aproximadamente, como dice Mauricio, en únicamente 10 años hemos cambiado absolutamente toda nuestra forma de convivir, de expresarnos, de comunicarnos, de mantener incluso relaciones personales con nuestros seres queridos. Ha sido un cambio absolutamente drástico. Estos cambios no se han producido anteriormente en la historia. De hecho, hoy había un artículo, hacía un comentario en un artículo en una revista de investigación en el que nos decía que aproximadamente 2 de cada 3 de nuestros hijos, un 60%, iba a trabajar en una profesión que ahora mismo no existía. Es decir, que los trabajos que se están produciendo en las siguientes generaciones ni siquiera han sido creados. Cuando lo leí me pareció un poco exagerado, pero yo pensé en lo que hago. Yo soy profesor online, soy trabajador en prevención de riesgos laborales, y si a mi padre hace 30 años le preguntamos o le decimos que su hijo va a trabajar dando clases online con un ordenador o trabajando, intentando evitar que los trabajadores tengan accidentes, pues probablemente diría, pero ¿qué es eso? Si eso es una cosa, algo muy raro. Muy raro no debe ser, me sigue queriendo, así que no se ha extrañado tanto de que haga estas cosas diferentes a lo que existía en la generación anterior. Entonces, esto es para que nos demos cuenta de cómo ha cambiado absolutamente en poco más de 10 años, en menos de una generación, pues nuestra forma de trabajar, nuestra forma de aprender, nuestra forma de conocer, nuestra forma de evolucionar como personas. Y lógicamente, estos cambios cada vez son mucho más veloces. Os quiero lanzar una pregunta muy sencilla, tenéis en la pantalla. Quisiera que me dijerais ahora, rápidamente, yo sé que ahora estamos con el coronavirus y quizás sea más, pero pensemos en lo anterior, antes del coronavirus, en nuestra vida normal, ¿cuántas horas diarias aproximadamente podéis o podemos pasar mirando una pantalla? A ver qué es lo que me decís. ¿Cuántas horas al día, en un día normal de trabajo, os podéis pasar mirando una pantalla? A ver qué es lo que me decís, porque esto también es un cambio absolutamente radical. Cuando respondáis esta pregunta, también quiero que penséis cuántas horas estaban vuestros padres a vuestra edad mirando una pantalla. Fijaros, 10, 12, dice Adriana, Nuria nos habla de 10 horas diarias, Harry 5, 4, Jesús 12 horas también por el trabajo, María Isabel 5, José Jesús 16 o más, Gladys 5, Claudia aproximadamente 8 horas mirando una pantalla. Televisión, smartphone, ordenador. Fijaros, nadie ha dicho menos de 5 horas, ¿eh? Yo creo que el mismo tiempo que ahora dice Enrique, o sea que el coronavirus no te ha afectado mucho. Mira, Beatriz es privilegiada, 30 minutos, y Marvin también, 0 horas prácticamente. María, mínimo 8 horas de trabajo más 2 extras. Y Edna, 12 horas al día. Ya veis que la media está por 4 o 5 horas como mínimo y hasta 8 o 10. Y nuestros padres, tal y como dice Adriana, pues 1 hora viendo la televisión cuando acaba su jornada laboral, totalmente una actividad totalmente de ocio, no una actividad de trabajo. Pero fijaros, claro, lógicamente el aislamiento, yo también entiendo que ahora mismo con el coronavirus yo también estoy pasando muchas horas en la pantalla, porque es lo que tenemos. Al final, benditas sean las redes sociales e internet en esta época, porque al final es nuestra forma también de comunicarnos, de actualizarnos y de pasar el tiempo libre. Y fijaros, el cambio que ha habido en una generación, en 20, 30 años, que es lo que nos separa de nuestros padres, probablemente una media de 20, 25 años, hemos pasado de una vida con 1 hora diaria de pantalla, o incluso ninguna, a una vida con 8 horas diarias de pantalla en muchos casos. Y esto
cada vez va más. La imagen que tenéis en la pantalla no creo que sea una imagen tan descabellada, en la que 4 miembros de una familia, hombre, el perro no, probablemente el perro no, pero 4 miembros de una familia, pues estén con sus dispositivos totalmente conectados a Internet, prácticamente sin dirigirse la palabra. Es muy frecuente ahora ver a gente joven, pues mirando sus smartphones y prácticamente sin hablar, incluso se comunican a través de ellos a 1 metro de distancia. Esto ha sido el cambio. Esto ha sido el cambio absolutamente brutal que ha supuesto, pues, la inclusión de las nuevas tecnologías en nuestra forma de ver. Como dice Harry, totalmente real. ¿Qué está ocurriendo con esto? Y ya lo vamos a enlazar con el teletrabajo. Pues que toda esta exposición social, todo este aprendizaje continuo, nos genera una cantidad de estrés muy elevado. ¿Por qué razón? Porque tenemos una dependencia digital muy alta. Tenemos una demanda absoluta de aprendizaje continuo. Hay cosas que parece que son sencillas, pero fijaros, hoy mismo yo, que doy clases absolutamente todos los días de mi vida, o prácticamente todos los días de mi vida, o varias veces a la semana, a través de dispositivos digitales como este, pues hoy mismo nos hemos encontrado, Eduardo y yo, con que Webinar Jam actualizó la versión y que la plataforma era nueva. Entonces tuvimos que estar viendo cómo se colocaba la imagen, cómo se colocaba la presentación y aprender a manejar esta aplicación. Y esto nos ocurre de forma muy continuada. Hace una generación, un carpintero era un carpintero, la evolución del sector era pequeña y si un carpintero era bueno, pues iba mejorando las herramientas, iba mejorando la tarea, pero no había cambios radicales en el aprendizaje. Hoy en día ya no es que seamos profesionales en algo y que no cambiemos, que todo cambia. Las aplicaciones informáticas, los programas, las actualizaciones, hemos pasado en 10 años de no saber manejar un celular táctil a manejar fotografía, a editar, a hacer vídeos, a enviar WhatsApps, a manejar emoticonos de un aprendizaje no reglado, simplemente pues a través del hábito. Pero es que además las profesiones tampoco se mantienen estables en el tiempo. Es muy complicado llegar a una empresa y estar en una empresa 40, 50 años o 35 años, el tiempo de vida laboral. Cada vez más los puestos cambian, las exigencias varían y es muy, muy complicado que tengamos un trabajo en el que no haya una necesidad de un aprendizaje continuo. Todo esto nos genera fatiga, ansiedad, nos genera adicción a las nuevas tecnologías, a la información continua y nos dificulta mucho pues la relajación, nos dificulta mucho huir de esa relajación. Muchos me habéis puesto 8 horas, 10 horas, 16 horas conectados a pantallas. Pero es que cuando acabamos de trabajar, pues tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el WhatsApp, vemos la televisión, vemos Netflix y al final estamos haciendo tareas muy similares a las que estábamos desarrollando. Lógicamente, tenemos que empezar a controlar y aprender pues qué necesidades puede haber. Y estas son las nuevas demandas. Estas son las nuevas demandas que el teletrabajo también nos va a ofrecer. El teletrabajo, sin duda alguna, es una de las mejores soluciones que puede haber a nivel de productividad laboral. Ahorramos desde el punto de vista de la empresa instalaciones, infraestructuras. Ahorramos desde el punto del trabajador muchísimo tiempo en desplazamientos, riesgo de accidente de desplazamiento hacia el centro de trabajo, tiempo de preparación. Aumentamos la conectividad, aumentamos el confort, aumentamos, pues, sin duda alguna, la capacidad de conciliar nuestra vida familiar con la vida profesional. Por lo tanto, hay muchos elementos que pueden suponer una ventaja. Ahora mismo me diréis que estáis en vuestras casas con vuestra familia y que el teletrabajo se vuelve complicado. Pero la situación normal de teletrabajo supondría que los niños estarían en el colegio y lógicamente no es lo mismo teletrabajar desde casa en una situación tranquila que teletrabajar en una casa sin poder salir al exterior y con nuestra familia pues en la misma situación. Lógicamente esta situación de ahora mismo no es una situación ni óptima ni real de teletrabajo, es una situación forzosa. Os daré también alguna sugerencia para intentar sobrevivir a esta época que nos toca. ¿Qué ocurre con la nueva forma de ver el trabajo? Lo primero de todo es que las demandas están cambiando continuamente. Y yo hoy mismo me he enfrentado a una presentación en la que tenía un programa que nunca había utilizado. Más o menos me parece que estamos sobreviviendo a ello. Los puestos también están cambiando, las exigencias están cambiando, la forma de trabajar está cambiando absolutamente. Pues imaginaros el que hay casos de grandes empresas que por no evolucionar pues fueron a la quiebra. No sé si conocíais los teléfonos celulares Nokia, la marca Nokia, fueron los teléfonos celulares más vendidos en el mundo en una época, pero no fueron capaces de actualizarse, no fueron evolucionando y Nokia prácticamente llegó a desaparecer, simplemente porque tenía un producto excelente y no continuó mejorando. Si no mejoramos el producto, continuamente las necesidades lo van a hacer obsoleto. La obsolescencia de los materiales, de los elementos, de los conocimientos es mucho más veloz ahora que era antiguamente. El mejor producto del mundo hoy en día
no tiene la vida útil que tenía hace una generación. Todo se caduca mucho o pierde sus capacidades mucho más pronto. Continuamente nos están generando nuevas necesidades, nuevas dependencias. Entonces, todo ello genera pues que aparezcan nuevos riesgos, que aparezcan nuevas patologías, que aparezcan conflictos o riesgos emergentes como puede ser la falta de descanso, la falta de desconexión, la falta de elementos de mejora. Como dice Beatriz, Nokia no innovó en sus equipos y si no innovas, pues sí, imaginaros, el mejor celular del mundo que no pudiera soportar WhatsApp, ¿qué sería ahora? Absolutamente nada. O el mejor celular del mundo que no comportase un teclado táctil, ¿qué sería? Pues absolutamente nada, no tendría ningún tipo de demanda. Si no somos capaces de anticiparnos a las nuevas necesidades, pues no vamos a poder triunfar. Eso nos ocurre exactamente igual en educación y en el trabajo. Si no somos capaces de dar ese paso y anticiparnos a las nuevas necesidades, a las nuevas situaciones de dependencia, pues al final no seremos capaces de generar éxito, que es lo que buscamos al final al trabajar o al educarnos. También aparecen nuevos riesgos, aparecen nuevas enfermedades. Luego os explicaré algunas de las cuestiones que está generando pues también toda esta dependencia online que tenemos a día de hoy. Y situaciones como la desconexión digital y el aislamiento. Tenemos una dependencia absoluta digital y a veces, a pesar de tanta comunicación, tendemos al aislamiento, tendemos a estar solos con nuestros celulares, con una comunicación ficticia, pero sin una comunicación real. Y son riesgos que ocurren hoy en día. Quizás el coronavirus pues, ha aumentado, multiplicado el aislamiento y nos toca lidiar con esta situación. Pero bueno, esperemos que sea algo pues, que esté a corto plazo, que sea a corto plazo. Esto es muy importante y es una de las cuestiones más relevantes en el teletrabajo. Ser capaces de distinguir en qué momento tengo que estar conectado y en qué momento tengo que estar desconectado. Uno de los riesgos del teletrabajo es la dependencia continua de conexión, es decir, estar continuamente pensando en el trabajo. Lo tengo cercano, lo tengo accesible, lo tengo en mi casa, entonces en cualquier momento puedo acceder al puesto de trabajo y ponerme a producir. Pero al final, si estamos con una conexión continua, nuestro sistema se va a colapsar, vamos a acabar agotándonos. Cuando hagamos un trabajo normal, un trabajo físico, al final yo llego a mi trabajo, a mi hora, trabajo, y en cuanto se acaba, abandono mi trabajo y pues me olvido de él hasta el día siguiente. Los celulares, la conexión digital continua está haciendo que esa desconexión del puesto de trabajo, ese descanso que nuestro cuerpo y nuestra mente tienen que tener, pues sea mucho menos habitual. Y eso al final pues está generando que los problemas físicos y mentales a nivel laboral estén cambiando totalmente. Hace años pues teníamos traumatismos, teníamos fracturas, teníamos cortes, teníamos golpes. Hoy en día cada vez más empezamos a ver síndrome de estar quemado, acoso en el trabajo, situaciones de ansiedad, niveles de estrés elevados, problemas de carácter psicológico, psicosocial, precisamente por la exigencia continua y por la absoluta falta de descanso que tenemos pues en esa conexión digital continuada. Estamos muchísimo tiempo pensando en qué podemos hacer para avanzar o para eliminar trabajo. Bien, ¿cómo podemos afrontar? ¿Cómo podemos prepararnos para avanzar en el teletrabajo? Lo primero, lógicamente, hay que pensar que, desde mi punto de vista al menos, el teletrabajo creo que es un gran avance para la sociedad. En primer lugar, como comentábamos antes, porque eliminamos desplazamientos, acortamos tiempo. Al final, tenemos una dependencia muy elevada de las nuevas tecnologías, pero es que el tiempo libre que disponemos pues, es mínimo. No sé cómo estaréis vosotros, pero todo el mundo está corriendo, que no llego a mis horarios, que los niños tienen que ir al colegio, que hay que hacer actividades, que tengo una extraescolar, que tengo que entregar un proyecto, luego tengo que sacar una fotografía para quedar bien en Instagram, luego tengo una reunión, tengo una clase. Al final, las agendas de la mayor parte de las personas están tan comprimidas que el tiempo libre es muy limitado. Evitar pues todos los desplazamientos que suponen acercarse y alejarse del centro de trabajo, pues son situaciones que nos van a generar un poco de libertad en ese sentido. Además, vamos a disminuir consumos, vamos a disminuir contaminación y bueno, las ventajas del teletrabajo pues son múltiples en este sentido. Pero ¿cómo debemos afrontarlo? En primer lugar, cuando hay una situación de estrés, debemos ser conscientes de cuáles son esos catalizadores, aquellos elementos que realmente están generando nuestro estrés. ¿Qué es lo que me produce el estrés? ¿Cuáles son las situaciones que me generan estrés? Tengo que ser capaz de identificar la situación problemática para poder afrontar esa situación problemática.
Seguro que ahora mismo estáis todos pensando en algo que os genere estrés, en alguna situación que os genere estrés. Pues a mí una auditoría me genera estrés, cuando tengo que ir a investigar un accidente de carácter grave, pues se me genera estrés, cuando tengo que acudir a un juicio, pues se me genera estrés. Pues al final hay muchas situaciones que te pueden generar esa ansiedad. Nurian me pregunta, me dice, ¿cómo verificar la productividad de ese teletrabajo forzado que se tiene actualmente? Pues la verificación de la productividad únicamente la puede hacer quien exige la productividad. El empresario, el que manda, el que demanda la tarea, el que demanda el trabajo, es el que tiene que verificar cómo se efectúa. Y lo que tenemos que aprender en las empresas, lo que tenemos que aprender en los puestos de trabajo, es que yo tengo que evaluar a mi trabajador por lo que hace. No porque esté en la oficina, no porque sea más o menos simpático, sino porque su objetivo es impartir clases, pues porque imparta muchas clases y las imparta muy bien. Que su objetivo es fabricar vehículos, pues que fabrique muchos vehículos y que los fabrique bien. Es decir, la productividad se mide siempre en relación al trabajo realizado, el trabajo satisfecho. Y bien sea a través de teletrabajo o bien sea a través de trabajo presencial. Si yo puedo solucionar las situaciones con teletrabajo, pues fenomenal. Al final es una situación de solución. Y no, yo no creo que el teletrabajo deba reportarse, que el trabajo deba reportarse. Yo creo que el trabajo debe medirse. Yo te voy a poner el ejemplo de lo que yo hago. Al final, yo lo que hago es trabajar en prevención de riesgos o trabajar en docencia. Te pongo el ejemplo de la docencia ya que estamos en una clase. En la docencia, el trabajo de un docente se mide muy sencillo, sin que haga ningún tipo de reporte. Yo nunca reporto mi trabajo. Mi trabajo se mide en dos vertientes. El alumno ha sido capaz de superar el examen, es decir, el alumno ha adquirido los conocimientos suficientes para aprobar el examen. Sí, esa es la mitad de mi valoración. Lógicamente, yo puedo ser un profesor nefasto y el alumno puede ser un alumno excelente y aunque yo lo haga fatal, el estudiar muy bien y aprobar el examen. Entonces, la otra parte de mi valoración es la satisfacción del alumno conforme al docente. Si el alumno está satisfecho en sus clases, si el alumno considera que el profesor le ha enseñado y si el alumno aprueba, pues mi trabajo está perfectamente justificado. No hace falta que les explique cuántas horas estuve preparando la clase, ni hace falta que reporte cuántas clases he impartido, ni hace falta que reporte pues cuántos correos electrónicos o cuántas conversaciones he tenido con mis alumnos, porque eso les es indiferente. Al final yo tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es que el alumno esté satisfecho, que el alumno mejore lo máximo posible y que supere ese hito que supone el examen, que es un hito parcial. Lo realmente interesante es que aprenda, no que apruebe un examen, pero cada profesión o cada puesto de trabajo que desempeñéis, sabréis lo que tenéis que conseguir. Y no hace falta reportar. Para mí reportar, perder el tiempo explicando lo que estoy haciendo es no hacer cosas. Porque si yo cuento lo que he estado haciendo, mientras que cuento lo que he estado haciendo, no estoy haciendo nada. Entonces, el reporte, desde mi punto de vista, es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos que tener son indicadores claros que nos digan qué está haciendo ese trabajador y si el trabajo está siendo productivo o no está siendo productivo. Hay situaciones que se ven bien. Yo creo que la educación que os acabo de explicar es suficientemente clara. Pero cualquier sistema productivo tiene sistemas de calidad, sistemas de comprobación de error, sistemas de satisfacción del cliente, que al final continuamente pues están en auditorías, están en revisiones, tienen indicadores que nos dicen si realmente el trabajo es correcto o es incorrecto. Entonces, es muy importante lo que comenta Nurian, saber pues ser efectivos en el trabajo y es la clave del teletrabajo. Si el teletrabajo sirve para aumentar la productividad, pues bienvenido sea. Debería ser el objetivo final. Al final, uno está mucho más tranquilo, pues si tengo a mi hijo enfermo por una situación determinada, no tengo que ir a la oficina, no tengo que ir al centro educativo, al final lo puedo tener en casa, puedo trabajar, puedo combinar y la conciliación es una parte importante de nuestra vida. Al final dicen que los motivos para cambiar de trabajo principales son dos. Uno es el dinero, sin duda alguna, trabajamos por dinero, no, por mucho que digamos es una realidad clara, pero la segunda es que estés contento con ese trabajo, tengas conciliación, que tengas tiempo libre, que te guste lo que haces, es un motivo importantísimo para trabajar o para cambiar de trabajo. Si el nuevo trabajo te va a permitir estar más tiempo en tu casa, disfrutando con tu familia, aunque las condiciones sean un poco peores, mucha gente se va a cambiar de trabajo. Entonces, son indicadores pues muy lógicos y muy claros como también nos dice Rocío. Bien, ¿qué tenemos que buscar? Pues lo primero, conocer vías de escape. Como íbamos diciendo, yo ya conozco lo que me genera estrés, tengo que conocer qué me elimina el estrés, qué me quita el estrés. Yo os pongo mi ejemplo. Yo cuando estoy muy estresado,
necesito hacer deporte. A mí el deporte es una fuente de liberación. Pues voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos, voy a jugar al pádel o voy a echar una carrera y al final esa actividad física me hace olvidarme un poco del estrés. Pues otras personas, pues yo qué sé, les gusta hacer ganchillo o leer una novela o ver una película o lo que sea. Pero tenemos que buscar una actividad que sea vía de escape y que nos permita regular esa tensión. También es muy habitual que tengamos señales de estrés. Por ejemplo, a mí me ocurre que cuando tengo mucho estrés, pues aprieto la mandíbula mucho cuando duermo o noto tirantez en las cervicales. Las cervicales para mí es el punto débil y donde se me acumula la tensión. Pues tenemos que identificar esas señales que me digan si realmente estoy muy tensionado o no estoy muy tensionado. Tenemos que buscar apoyo social, tenemos que buscar la liberación. Aquí ocurre que muchas veces precisamente el apoyo social que tenemos es donde descargamos y a nuestra pareja, a nuestra familia, a los seres queridos son a los que les cargamos o los maltratamos precisamente por ese estrés. Tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser nuestra válvula de liberación. Es muy importante, y luego lo veremos con las características del teletrabajador, que os explicaré en unos minutos, pues saber establecer prioridades. El teletrabajo y la educación online tienen una característica muy clara, que es la autonomía. Si algo tiene de bueno es que cada uno se puede gestionar a su manera. Yo puedo trabajar cuando quiero y cuando no quiero no trabajo. Tengo libertad absoluta para decidir. Pero entonces, para hacer eso, necesito mucha organización, necesito ser sistemático, necesito tener mucho orden para poder ser capaz de llevar a cabo las tareas que me encomiendan y ser productivo en lo que estoy haciendo. Hay que tener también en consideración que tengo que ser capaz de desconectarme. Al final, tener el trabajo en mi casa y poder estar conectado en mi casa supone el riesgo de estar continuamente conectado, estar continuamente trabajando y cada vez que tengo un rato libre me pongo a trabajar. Tengo que ser capaz de lograr la desconexión digital. Por un motivo los trabajos tienen un horario determinado y lo normal sería 8 horas de trabajo, 8 horas de alimentación, ocio, relación con la familia y 8 horas de descanso. En esa relación deberíamos intentar gestionar nuestra vida. Lógicamente habrá momentos en los que por un pico de productividad o por una exigencia de trabajo, pues hay que estar un poco más. No ocurre nada. Todo lo que sea puntual se puede tolerar. Pero un nivel de estrés muy elevado durante mucho tiempo, pues es precisamente la definición de síndrome de estar quemado. Es la definición de agotamiento físico y emocional. Para ello también tengo que ser capaz de establecer horarios y rutinas. Algo muy importante cuando voy a teletrabajar o voy a estudiar en modalidad online es ser capaz de crearme una rutina, de marcarme un horario, de intentar establecer una rutina diaria. Exactamente igual que cuando voy a la universidad normal o cuando voy a trabajar a un puesto de trabajo normal, que no sea a través de teletrabajo, pues yo debo establecer mis horarios. Oye, pues voy a madrugar un poco más, empiezo a las 7 de la mañana y así a las 3 ya puedo parar. Y trabajo solo de mañana y tengo la tarde libre. O no, a mí me gusta dormir, prefiero descansar porque me gusta ver la televisión hasta tarde, me voy a empezar a las 10 de la mañana para comer a la 1 o a las 2 y luego estoy hasta las 5 de la tarde, a las 6. Es decir, tengo que organizarme, pero tengo que establecer una rutina. Si no establezco una rutina, pues al final corro riesgo de desorganizarme. Y también es muy importante que genere mi espacio de trabajo. No podemos trabajar, y esto tenedlo claro, yo no puedo trabajar, no se puede trabajar en el lugar donde yo tengo mi ocio. Yo no puedo trabajar donde veo Netflix. Yo no puedo trabajar donde descanso con mi familia y ceno los fines de semana. Yo tengo que habilitarme un espacio para trabajar. Yo tengo aquí una pequeña sala, como podéis ver, o poco podéis ver, pero bueno, os hacéis una idea en la que cada vez que vengo, pues es mi espacio de trabajo. Y estoy en mi casa, ahora mismo estoy en mi casa. Y bueno, y de hecho llevo en mi casa encerrado 14 días. Pero cuando voy a hacer una clase online, cuando voy a hacer una conferencia, pues me voy a vestir exactamente igual que cuando voy a dar una clase o a un congreso presencial. ¿Por qué razón? Pues porque aquí hay 74 personas observando ahora mismo. A pocas conferencias y a pocas aulas voy a ir en las que tenga 74 alumnos. Ya es un congreso muy grande o es un aula inmensa para tener 74 alumnos. Entonces, yo tengo que tener la dinámica diaria de vestirme, de prepararme exactamente igual que si fuera un puesto de trabajo, porque es que es un puesto de trabajo. Yo siempre recomiendo que cuando hagamos teletrabajo, que fomentemos muchísimo las videoconferencias. ¿Por qué? Porque si tengo la sensación de que en cualquier momento me pueden llamar para una videoconferencia, pues evito estar sin afeitar, estar desaliñado, estar en chándal y tener esa rutina pues de acomodación
que no es, necesario, no es productiva en este caso. Entonces, buscar ese espacio diario, ese lugar de trabajo que no debe ser el mismo en el que yo vaya a descansar. Yo en este ordenador nunca hago nada de ocio. En este ordenador únicamente lo tengo destinado para actividades laborales. Cuando quiero hacer algo de ocio, voy a mi salón, cojo una tablet y veo una película o veo lo que me apetezca. Pero nunca conviven en el mismo espacio ocio y trabajo. Porque de esta forma yo sé cuando estoy trabajando y sé que cuando estoy trabajando tengo que estar trabajando y sé cuando estoy en ocio. Si empezamos a mezclar y no repartimos, no diferenciamos pues la rutina laboral del descanso, perdemos una satisfacción importante y esa sensación de descanso. ¿Sabéis cuál es la variable que mayor satisfacción da las vacaciones? ¿Sabéis qué es lo que más nos enriquece en nuestras vacaciones? Pues precisamente el trabajo. Si no tuviéramos trabajo, las vacaciones no las apreciaríamos. Pero cuando tienes mucho trabajo y tienes vacaciones y sabes que no tienes que trabajar absolutamente nada, es cuando realmente valoras las vacaciones. El que tiene vacaciones continuas no las aprecia, porque es una rutina que se vuelve monótona. Entonces, es importantísimo separación del ámbito laboral al ámbito de ocio. Ahora mismo sé que muchos estáis pensando que con el coronavirus estáis encerrados en casa, no habéis tenido tiempo a preparar un lugar así, pues yo sé que es complicado, pero buscaros un espacio diferente. Normalmente ahora todos tenemos un laptop, pues mira, voy a utilizar el laptop para trabajar y para ocio, porque solo tengo uno, lógicamente, no voy a tener tres ni muchos en casa, pero intentad por lo menos buscar ese lugar, un lugar en el que no estéis tirados en el sofá y que estéis sentados en una silla, que estéis en un lugar y que lo destinéis únicamente para trabajar y que vuestra mente sepa que cuando vais a trabajar estáis en ese lugar. Que luego ese mismo equipo lo lleváis al sofá y tenéis ocio, pues fenomenal. Pero esto es importantísimo para las dos cuestiones que veis abajo, organización y eficacia. Hay que intentar ser organizados e intentar ser eficaces. ¿Por qué? Porque un teletrabajador, un alumno online, no tiene a nadie que le esté mirando, le esté supervisando, porque no lo necesita. Un teletrabajador y un alumno online es una persona mucho más eficiente que una persona que tiene que depender de otros para que lo controlen o lo vigilen. Por ello, tenemos que ser un poco más ordenados y avanzar un poco en esta situación. Y otra cosa, alineada con el teletrabajo y con la educación online y con la dependencia absoluta de las nuevas tecnologías, es la que tenéis en la pantalla, que no voy a profundizar mucho, pero bueno, yo creo que ya todos reconoceréis que al fin y al cabo esta situación que vivimos tanto ahora como en los últimos años está generando que la obesidad, el sedentarismo y al final pues simplemente el no hacer ninguna actividad física está siendo una de las principales causas de pérdida de salud. Si tengo teletrabajo, tengo más tiempo. Me estoy ahorrando un tiempo importante en ir y volver a trabajar, en ir y volver al trabajo. ¿Por qué no puedo aprovechar y ese tiempo extra, pues puedo dar un paseo, puedo hacer algún tipo de movimiento, puedo hacer algún tipo de escapada? ¿Qué nos ocurre con el teletrabajo y con la educación online? Que como no me tengo que vestir para ir a trabajar, como no me tengo que arreglar, pues al final estoy en chándal y por no cambiarme pues no salgo a la calle. Entonces, tenemos que buscar actividades que supongan un poco de actividad física. Esto simplemente para que lo maduréis un poco. Y entiendo que ahora con el coronavirus es más complicado, pero pensad en vuestra vida diaria, a ver cuántos cumplís, que hagáis al menos 150 minutos a la semana, aproximadamente, pues eso, 30 minutos al día, de lunes a viernes, de deporte o de actividad física, que sea un poco más que dar un paseo. Simplemente caminar un poco rápido, pues trotar, aquello que sea, pues como mínimo caminar un poco rápido. Caminar un poco rápido estaría en el nivel 3. Pensad si lo hacéis o no lo hacéis, y pensad cuánto deporte, cuánta actividad física por el trabajo hacían vuestros padres hace una generación. De hecho, la preocupación que teníamos cuando éramos adolescentes nosotros eran las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Nos tocó la época del VIH y al final pues era una preocupación importante que había cuando éramos adolescentes. Ahora mismo, en la adolescencia, la principal preocupación que hay son las ECNT. No habréis oído hablar de ellas, pero son enfermedades crónicas no transmisibles. La obesidad, el sedentarismo, pues la falta de comunicación social, la depresión, es decir, enfermedades derivadas de la falta de actividad física, de la falta de comunicación y de la falta de socialización más allá de las nuevas tecnologías. Bien, pues dicho esto, y ya para resumir, últimos 10 minutos de presentación, os he puesto aquí todo lo que considero que tenemos que fomentar o que tener
para lograr un teletrabajo efectivo o una educación online efectiva, para poder ser efectivo, ser productivo con un trabajo a distancia o con una educación a distancia. Creo que la hormiga es la principal definición. Una persona que teletrabaja, una persona que es gerente de su actividad, tiene que ser sistemática, tiene que ser organizada, tiene que ser, pues, evitar la procrastinación, es decir, dejar para después lo que tenga que hacer en ese momento. Tiene que ser muy organizado. Y yo creo que la hormiga es un ejemplo de ello. Tenemos que intentar ser lo más efectivos posible y establecer una rutina, autogestionarnos. Y esa autogestión no es únicamente ser el más productivo del mundo, sino ser suficientemente consciente para lograr alta productividad y alta satisfacción personal. Y aquí os pongo un ejemplo que sé muy bien. Si nos dijeran hoy, Iván, te vamos a pagar por cada kilómetro que recorras durante este año. A partir de hoy, cada kilómetro que recorras vas a cobrar pues X dinero. Hay personas que cogerían ese mismo día, echarían a correr y el primer día 40 kilómetros, se corre un maratón. Y ese día pues es un día súper productivo. Al día siguiente no se podrán mover, lógicamente, y probablemente en 2 o 3 días, si no se lesionan, prácticamente no se podrán mover. Entonces, si cada vez que puede corre un maratón, al final se lesionará y probablemente al final del año la suma de kilómetros, aunque haya tenido días excelentes, pues será no muy elevada. Sin embargo, si yo me tomo con orden, me tomo con conciencia, evalúo mi estado físico, veo mi capacidad y digo, bueno, voy a comenzar caminando y voy a caminar el primer día 10 kilómetros, ya es una distancia importante. Como me he sentido bien y lo cómodo, el siguiente día voy a caminar 12, el siguiente día otros 12 y al mes, en lugar de caminar 12, ya estoy corriendo 14. Y poco a poco voy desarrollando mi capacidad, voy ordenando mi forma de caminar y hacer kilómetros y probablemente cuando acabe el año estaré corriendo 20 o 30 kilómetros diarios y mi sistema físico y mental pues se habrá adaptado perfectamente a esa exigencia. Entonces, hay que ser sistemáticos. Si me centro únicamente en trabajar, pues al final tendré dificultades. Y os lo he dicho antes, un ser humano tiene que tener una parte de trabajo, tiene que tener una parte de descanso y tiene que tener una parte de ocio. Y en el ocio ya metemos la alimentación, ya metemos la convivencia familiar y el resto de exigencias que socialmente tenemos, que ya son muchas. Pero yo no puedo trabajar 14 horas diarias porque al final mi cuerpo no lo iba a poder sostener. En segundo lugar, visuales. Tenemos que buscar esa estética, lo que os decía antes, intentar arreglarnos, intentar ser efectivos, intentar pues mantener esa rutina de aseo y de cuidado diario exactamente igual que si fuéramos a un lugar de trabajo. Generar esa dinámica de rutina diaria. Pues yo me ducho, yo me levanto, yo me aseo, yo me he visto como si fuera a trabajar y llevo a cabo mi trabajo. Lógicamente, quizás esté un poco más cómodo que trabajando en una oficina. Pues oye, pues igual no me voy a poner la corbata, que no tengo una conferencia, pero buscar esa rutina de cambio que me permita también aprovechar el descanso para ir a dar un paseo, para salir a la calle, para hacer otro tipo de acciones. La imagen también es un apartado importante del teletrabajo y cada vez más pues las videoconferencias y este tipo de sistemas de comunicación que estamos empleando ahora mismo pues están más vigentes. En segundo lugar, o en tercer lugar, un trabajador online, un educador, un alumno online tiene que ser multitarea. Si algo estamos aprendiendo hoy en día es que cada vez tenemos más frentes abiertos, más exigencias y tenemos que llevar a cabo pues más acciones de forma simultánea. Estamos en nuestra casa, pues tenemos que hacer la comida, preparar los deberes con nuestros hijos, resolver las situaciones del trabajo y al final son muchas acciones de forma simultánea. Tenemos que ser capaces de llevar a cabo un control de todas aquellas exigencias y tenerlas localizadas. Si tenemos controladas las exigencias, la multitarea pues se puede distribuir y podemos llegar a tolerarla de una forma más eficaz. Quizás esto es lo más importante, por dos motivos fundamentales. Hay que ser efectivos. ¿Por qué razón? Porque si yo soy efectivo en mi trabajo, si yo hago mi trabajo bien y rápido, al final tendré más tiempo para mí. Y si yo estoy cumpliendo las expectativas, estoy cumpliendo las necesidades que demanda mi trabajo, pues podré tomármelo con más tranquilidad y ser más efectivo. Incluso podré acumular o acaparar más trabajo y ser mejor valorado en la empresa. Oye, pues es que al final esto que me estás pidiendo ya lo tengo dominado, lo estoy haciendo bien, dame más tarea, que puedo con ella. Eso, lógicamente, es un aumento de productividad para la empresa y acaba siendo un reconocimiento para el trabajador, tiene que acabar siendo recompensado. Si yo tengo una persona que me fabrica 15 coches y otra me fabrica 12, pues oye, el que me fabrica 15 es más importante para mí. Fabrica 3 más que el otro, un 20% más que el otro. Por lo tanto, es un 20% más productivo. Gracias, Cristian, por el comentario.
Hay que ser flexibles. Esto, lógicamente, es mucho más importante cuando trabajamos de forma autónoma. Aquí tenéis al pulpo que se adapta a cualquier tipo de superficie. Ahí no se ve bien, pero está metido en una botella y entró por la boca de la botella, que es una boca muy estrecha. Y al final, pues, ser capaces de adaptarnos a las nuevas situaciones y, pues, moldearse a las exigencias que nos van apareciendo es una capacidad innata del teletrabajo. ¿Por qué? Porque estamos mucho más expuestos. Al final no tenemos a nadie a nuestro alrededor, aunque estemos conectados con ellos, que nos solucione de inmediato. Y esa autonomía también, lógicamente, demanda una flexibilidad importante. Tenemos que buscar soluciones. Un teletrabajador, un educador o un educando online también tiene que ser innovador y buscar aquellas herramientas que nos permita ser capaces de aprender y de mejorar. Lo que os decía antes, yo ahora mismo pues estoy trabajando con un canal de YouTube para intentar, pues ya que hago mucha docencia online, pues también algún vídeo. Pues estoy aprendiendo a manejar programas de edición, de grabación de vídeo, y bueno, pues hay que buscar herramientas que nos permitan crecer y adelantarse un poco a aquellas necesidades que puede haber en el futuro. Antes lo decíamos, pues si yo veo necesidades que no existen, pues al final, fijaros, pues puedo llegar a crecer. Pensad ahora mismo las empresas que se están dedicando al diseño de mascarillas o de alcoholes desinfectantes, o el que inventó el Bitcoin, pues al final tuvo una perspectiva de futuro que por un motivo u otro pues le puede llegar a ser efectivo. Esto también es muy importante. Uno de los defectos fundamentales del teletrabajo es que, como tenemos todo el tiempo del mundo, estamos en nuestra casa y en cualquier momento podemos ponernos a trabajar, bien sea por la mañana, bien sea por la noche, lo dejamos todo para después. Entonces hay que ser muy puntuales. Tenemos que marcar una rutina muy fija. El reparto siempre llega a punto. Es muy rápido y al final pues tiene un criterio rápido de lo que tiene que hacer. Si la presa la puede coger, corre. Si no, pues no se va a mover. Entonces hay que buscar ser extremadamente puntuales, organizados y buscar esa rutina diaria de tiempo. No puede ser que porque yo sea teletrabajador esté todo el día conectado a internet. No. Yo tengo mi horario, yo empiezo a las 7 y acabo a las 3, esa es mi rutina y fuera de ahí yo estoy en mi tiempo de descanso. Soy productivo, soy efectivo y tengo una rutina diaria de trabajo. Y obviamente cuando tengo una necesidad puntual, pues amplío mi horario, pero siempre de forma puntual y siempre de forma pues lo más efectiva posible. Tenemos que ser capaces de captar la atención, de hacernos ver, porque una de las cuestiones que nos diferencia del trabajador presencial es que el presentismo, al estar en la oficina 12 horas, parece que es la principal bandera de trabajo. Yo he conocido muchas personas que se pasaban horas en la oficina sin hacer absolutamente nada, pero como estaban allí, eran bien vistos. Luego te preguntabas a qué se dedicaban y no tenía nadie claro. Pero al final, simplemente estar allí parece que es ya trabajar. Entonces, es importante que seamos capaces de captar atención con lo que hacemos. Hacer bien las cosas, ser productivos en lo que estamos haciendo y al final, pues ser capaces de captar atención a través de hechos, a través de hitos, a través de soluciones que podemos aprender. Oscar me dice, ¿qué otras herramientas debe tener el personal para ser más eficaz en el trabajo? ¿Qué formación se le debe dar? Pues yo creo que todo esto que estamos definiendo, todas estas capacidades de los animales que estamos intentando definir, ya ves que es casi un superhéroe el teletrabajador, son elementos que se deben fomentar en teletrabajadores. De hecho, con esa orientación no la he dado. Y esta también es importante, ser empáticos, saber ponernos en el lugar del otro. Un defecto que se produce también en muchas ocasiones cuando teletrabajamos es precisamente la falta de contacto directo con nuestro compañero. A mí me gusta mucho en las empresas que los trabajadores pasen por diferentes puestos de trabajo. ¿Por qué razón? Porque si yo paso por el puesto de trabajo de mi compañero y veo lo que le supone a mi compañero cuando yo le pido pues, determinada tarea, pues me hago una idea de la urgencia que le puedo implicar esa tarea, de lo que le supone a él que yo le pida este tipo de trabajo, de lo que él tiene que hacer en realidad y el esfuerzo que le supone. Y al final, si yo conozco bien a mi compañero, conozco perfectamente lo que supone que yo le pida algo. Entonces, a la hora de pedir algo, cuando sabemos el esfuerzo que conlleva, pues nos comportamos de una forma diferente. Entonces, está muy bien que todo el mundo pase por esa situación. Mira, conozco una empresa de alimentación, una empresa muy grande de alimentación, que lo que hace es que cuando entra un directivo nuevo, le obligan a ir por las tiendas y a trabajar en charcutería, a trabajar en carnicería, a trabajar en pescadería, y así conoce
lo que es limpiar un pescado, lo que es cortar un pollo, lo que es servir a los clientes, y son conscientes de que aunque estén en el puesto directivo, el esfuerzo que hace la persona de a pie. Y eso me parece que fomenta la empatía, que al final nos permite conocer lo que hace el compañero. El teletrabajo pierde un poco la empatía porque al final estamos separados de nuestros compañeros, nos comunicamos por un correo electrónico, por una llamada. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que puede suponer para otra persona lo que yo le pueda pedir o lo que yo le pueda sugerir. Por ello, la empatía, yo creo que es para la vida y en general, no únicamente para el teletrabajo, es un elemento imprescindible. Tenemos que saber ponernos en la cabeza, en la piel de otras personas y saber qué daño, qué efecto les puede suponer lo que yo les pueda llegar a pedir, a ellos. Y sin duda alguna, aquí tenéis al frailecillo que parece que va torpe caminando, pero no es así. Va decidido. No sé si os fijáis en su cara, pero va determinado a llegar a donde tenga que llegar y cuando se ponga a volar, vuela de una forma pues súper veloz. Entonces, aunque parezcamos torpes, tenemos que nunca rendirnos y aprender, mejorar y tener determinación. Lo que está clarísimo es que por muy bien que se nos dé algo, para hacer algo de forma excelente, para ser bueno en algo, hay que hacerlo antes cientos de veces mal. Entonces, que hacer algo mal no nos suponga un obstáculo, que encontrarnos incómodos teletrabajando, que nos encontremos incómodos en educación online, no quiere decir que no lo hagamos para ello, sino que tenemos que aprender. Y para hacer algo bien, insisto, para hacer algo bien o muy bien, hay que hacerlo mal muchas veces. Lo que no podemos es frustrarnos y abandonarlo. Hay que insistir, hay que entrenar, hay que ensayar y hay que intentar pues que cada vez eso que hacemos mal lo hagamos un poco menos mal hasta que al final pues lleguemos a hacerlo de forma excelente. ¿Por qué? Pues porque el mundo está en nuestras manos. Si algo tienen nuestras generaciones que no tenían las anteriores es que tenemos herramientas terribles. Tenemos el conocimiento a la vuelta de la esquina. Con un clic yo puedo comprar lo que quiera. Con mucha facilidad puedo viajar a cualquier lugar del mundo. Puedo conocer compañeros, puedo hacer una videoconferencia con Chile, con México, con Colombia, con España de forma inmediata y tener ideas aquí en una sala con 75 personas simplemente a través de una computadora. Entonces, tenemos cientos de herramientas, cientos de tecnologías. José nos está hablando de Industria 4.0 y pues pensar la 5.0 podría ser una idea muy importante. La Industria 4.0 ya habla de la intercomunicación entre las máquinas y de las órdenes que se pueden emitir unas a otras. Pues la 5.0 será el futuro, sin duda alguna. No sé qué van a incluir, pero también podrá ser pues un avance importante. Y Harry me dice, soy maestro de español en Estados Unidos y me gustaría mejorar en lo que respecta a educación en línea. ¿Qué tipo de maestría me recomendaría? Pues cualquier maestría de educación que sea en línea, porque para aprender algo en línea yo creo que es mejor aprender a educar en línea, yo creo que es mejor también ser educado en línea, pues cualquiera de educación y comunicación pues puede ser efectiva. En CEPES tienes varios programas que pueden ser muy interesantes y que te pueden ayudar a avanzar en esa situación. Y Ermita hace un apunte muy importante, Ermita Humiliana. Al final hay muchas tecnologías, hay muchas herramientas, pero tenemos que aprender a utilizarlas bien, tenemos que aprender a disfrutarlas y a que no nos generen estrés. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, casi siempre pensamos en el estrés, en la ansiedad, en la obesidad, pero es todo lo contrario. Imaginaros qué sería del coronavirus y yo llevo 2 semanas en mi casa sin poder hacer una videollamada, sin el WhatsApp, sin poder dar una clase online. Yo no podía hacer absolutamente nada sin internet. Por lo tanto, es una bendición y a nuestro alcance, como veis en la pantalla, tenemos pues herramientas que eran impensables. Imaginaros hace una generación que le decimos a nuestros padres que cuando quiera saber en qué momento hay que podar un árbol, simplemente con ponerlo en internet nos van a decir cómo podar la fecha mejor. Al final, pues hay muchísima información que nos podría pues ayudar. Como último mensaje, y como no puede ser de otra manera, y antes de que atender a todas las preguntas que tengáis y que responderé encantado de la vida, pues 2 mensajes. Optimismo, todo saldrá bien, que estamos pasando un momento muy duro. Aquí en España la verdad que están las cosas complicadas y llevamos ya 2 semanas encerrados y nos quedan otras 2 o otras 4 me parece a mí. Y que no sé en vuestros países cómo está la epidemia de coronavirus, pero os recomiendo que si está empezando que os quedéis en casa. La forma de parar esto es no salir y yo creo que no somos conscientes los ciudadanos de lo que está ocurriendo hasta que lo vemos tan cerca como lo tenemos aquí ahora en España y vemos que hay miles de personas pues que están enfermas y millones de personas que estamos sin poder salir de casa. Entonces, tomarlo en serio y
y seguro que pasa pronto y que nos veremos en muchas situaciones mejores que las que hay ahora aquí. Os dejo como final mi correo electrónico para cualquier duda, y si queréis, estoy lanzando un nuevo canal en YouTube, estoy, bueno, en pañales con alguna conferencia, esta también me va a ayudar Eduardo a introducirla también allí, iremos metiéndolo, ya tengo alguna conferencia, así que si tenéis curiosidad, simplemente en YouTube buscáis Doctor PRL, ahí me encontráis, y si vos suscribís y si veis los vídeos, pues encantado. Y ahora veo que hay cosas por aquí, por el chat, vamos a dedicarnos pues a responder a todo lo que me estés preguntando por aquí. A ver, por aquí tenemos a Carolina, que nos dice: ¿cuándo podría considerarse que estoy pasando el nivel normal de trabajo y lo convierto en adictivo? Pues fijaros, aquí esto es como todo. Hay que ser consciente de los límites de cada uno. Hay atletas que corren un maratón en menos de 2 horas, lo hemos visto este año, y yo no puedo correr un maratón ni en 6, no creo que lo pueda correr. Entonces, esto depende de las capacidades de cada uno, pero hay muchos síntomas, pues estrés, falta de sueño, problemas musculares, y cada uno tiene que ser capaz de autogestionarse. Yo no le puedo decir a nadie cómo gestionarse, no estoy dentro de su piel. Lo que tenemos que ser es conscientes de a dónde podemos llegar, cuánto podemos llegar a trabajar y ofrecer, y cuándo necesitamos un descanso. Si nosotros mismos no somos capaces de autogestionarnos, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, tenemos que ser capaces de conocer nuestros límites, nuestras necesidades, y ser conscientes de lo importante de nuestra vida también, ¿eh? Que trabajar está muy bien, está fenomenal, pero aquí al lado tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros amigos, tenemos nuestra vida, y es lo que nos va a quedar. Es lo que nos va a quedar. Ahora que yo llevo mucho tiempo, llevo 2 semanas sin poder ir a ver a mis padres, a mis familiares, pues os echas de menos y te das cuenta de lo que es realmente importante. Entonces, ser conscientes de lo que tenéis, de lo que podéis dar y de lo que realmente queréis y necesitáis. Eso yo creo que es muy importante. Sergio me dice: mi trabajo es el diseño de currículos nivel superior. ¿Cómo incidir en el diseño curricular en línea? Pues el diseño curricular en línea es exactamente igual que el diseño curricular, pero buscando la necesidad de la interacción. Al final, ¿que no se puede hacer en línea? Prácticamente nada, quitando los talleres presenciales, pero eso se puede hacer como supletorio. Y yo os digo una cosa, yo en la educación en línea he hecho en falta el no poder veros ahora mismo, tener a 76 personas y no poder veros, poder ver si me estáis mirando, si estoy siendo aburrido, tener la comunicación presencial. Pero yo os garantizo que el número de preguntas que va a haber aquí, que ya las hay, va a ser infinitamente superior a si estuviéramos en un aula, en un auditorio, y yo lanzara y os pidiera que me hicierais preguntas. Mucha gente, cuando está con 70 personas alrededor, no pregunta, simplemente pues por no exponerse. Aquí, la participación del alumno es súper sencilla. Fijaros la ventaja que tenemos únicamente en una clase. Yo imparto una sesión, esta sesión que hemos impartido ahora. No podéis acudir por lo que sea. Pues al final queda grabada y el alumno mañana, al fin de semana, la ve sin ningún problema. En la educación presencial, el alumno tiene que coger un transporte, acudir a la universidad, tiene que comer fuera de casa porque no da tiempo a volver a su casa. Lo que ha sido 1 hora de clase le ha costado un importe económico importante y 3 o 4 horas de tiempo. Esta sesión, si se puede conectar en el momento, ya está, y si no se puede conectar, al día siguiente la ve y en 1 hora y 7 minutos que llevamos ha visto la sesión. Es decir, se ha ahorrado 3 horas y se ha ahorrado el desplazamiento, el riesgo al desplazamiento, el coste del desplazamiento, el tener que comer fuera de casa porque quizás el tiempo no le da para llegar a casa y comer. Pues al final es un ahorro bestial, económicamente ya por un lado, pero es que 3 horas para hacer algo que en 1 hora se puede hacer, pues yo creo que hay que economizar también estos esfuerzos. Pues os agradezco muchísimo todas las preguntas y toda la participación, y a pesar de no poder veros, me he sentido súper acompañado, y que tengan comentarios y tengan tantas preguntas, pues al final es para mí la mejor calificación o el mejor indicador de rendimiento que puedo tener. Si nadie me pregunta nada, me voy por la cama triste, pero como habéis preguntado mucho y participado mucho, me voy muy satisfecho con la conferencia. Muchas gracias, doctor. No sé si tenga algo más que comentar. Pues agradeceros a todo el equipo de CEPES y por la oportunidad de invitarme y pues de ser parte de esta familia que tenéis en CEPES. Y agradecer muchísimo pues a todos los asistentes, participantes, que ha habido mucha gente y que me he sentido muy acompañado. Así que cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, cualquier necesidad, tenéis mi correo ahí y estaré encantado de apoyaros. Muchísimas gracias y que tengáis una excelente tarde.